Gracias por tu atención a este nuevo tema titulado Análisis Dimensional. Pero, ¿qué es el análisis dimensional? Bueno, es una herramienta matemática que nos permite verificar que las unidades de un problema físico sean consistentes. Voy a introducir este tema con una breve reseña sobre una excursión a Planilandia. En inglés esta obra se conoce como Flatland y resulta que por ahí, por el año de 1884, un teólogo inglés de nombre Edwin Abbott publicaba bajo el seudónimo de A Square, un cuadrado, un inclasificable relato con el título de Planilandia, una novela de muchas dimensiones. Esta novela es una mezcla de sátira política y fantasía geométrica. La historia está protagonizada por un humilde cuadrado que vive en un mundo bidimensional, solo de largo y ancho. En Flatland, en el original de la obra, pues también se encuentran otros polígonos, como son el pentágono, el triángulo, también segmentos y círculos. Bien, aquí presento una portada, o la portada más bien, de una de las ediciones del libro en español, Planilandia. Y una de las finalidades del relato es precisamente la de mostrar la imposibilidad de pensar en otras dimensiones que vayan más allá de las experimentadas por el observador, como le sucede justamente a los habitantes de Planilandia. Para ellos, el plano en el que viven constituye toda la realidad, por lo que son incapaces de concebir un arriba o un abajo. Desde la perspectiva de cada uno de ellos, el resto de sus conciudadanos se les aparecen siempre como segmentos de longitud variable, pues no pueden elevarse para percibir las diferencias entre las distintas formas, ya sea círculos, hexágonos o triángulos. Así es, si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí este plano, lo pongo a la altura de mis ojos, e imagínense que pudiera yo poner aquí las figuras, ¿verdad? Como el cuadrado y eso, pues lo único que vería yo justamente sí serían segmentos, pero de longitudes variables. Sí, ¿por qué? Porque en el momento en el que yo viera, por ejemplo, un pentágono, si lo veo con una cierta perspectiva, bueno, pues a lo mejor el segmento se hace un poquito más largo o se reduce dependiendo la perspectiva en la que esté viendo cada uno de estos polígonos. Muy bien. El clímax del relato llega cuando el señor Cuadrado recibe la inesperada visita de Esfera, ¿verdad? Desde el misterioso universo de las tres dimensiones. Cuando Esfera le habla desde lo alto de Planilandia, Cuadrado no puede ni tan siquiera verla, tan solo escucha una voz que surge desde la nada. Bueno, las cosas no mejoran si Esfera decide atravesar Planilandia. Lo único que Cuadrado puede detectar en tal caso es un círculo de dimensiones variables que de pronto aparecen en su realidad. Así es. Quiere decir que, por ejemplo, aquí pongo unos esquemas en donde la esfera, con su sección al plano, o sea, si nosotros pudiéramos introducirla, bueno, pues lo que vería justamente Cuadrado, bueno, pues podría ser un segmento un poquito más grande que a lo mejor corresponda a su diámetro. Si se eleva un poquito más arriba, pues entonces vería una cuerda, ¿no? Del círculo, pero sigue siendo un segmento. Si la esfera se va mucho más arriba, desaparece, pues nada más vería un punto, ¿verdad? Justo como lo estoy poniendo aquí en el esquema y como intenté expresarlo aquí con estas cuestiones físicas. Bueno, solo las explicaciones de esfera y un esfuerzo intelectual permitirán al protagonista descubrir la existencia de una tercera dimensión, absolutamente real, pero que él, sin embargo, es incapaz de observar. Podemos descartar que en algún momento no nos encontremos en una situación parecida y consigamos tener acceso a otras dimensiones. No parece un escenario tan difícil de aceptar.
Bien, ¿por qué he propuesto esta obra o esta pequeña reseña de esta obra? Porque una de las características de las ciencias en general, pues es invitarnos al desarrollo de nuestra capacidad de pensar, de descubrir nuevas dimensiones, nuevos aspectos, como justamente el análisis dimensional. Generalmente, cuando nos enfrentamos a la resolución de problemas, el análisis dimensional suele parecernos fastidioso, ¿verdad? Porque a veces no estamos entendiendo que los códigos alfa, o sea, las letras, surgen para presentar en la perspectiva del álgebra, para presentar un lenguaje más general. Específicamente en física, bueno, pues tienen un sentido porque representan las unidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos el tiempo y decimos que el tiempo es igual a un número racional en donde d es el numerador y b es el denominador, o sea, quiere decir que estamos definiendo el tiempo como distancia sobre velocidad, pues nosotros sabemos que las unidades de la distancia son el metro y que las unidades de la velocidad son el metro sobre segundo. Entonces aquí tenemos construido un número racional un poquito más complejo, porque en el numerador podemos hablar que hay un entero, pero en el denominador hay un número racional. Bueno, pero básicamente nosotros podríamos traducir esta estructura a este nuevo formato, en donde el entero, si nosotros le agregamos un 1 como denominador, lo convertimos en un número racional, y entonces tenemos una tradicional división de números racionales, en donde lo único que tenemos que hacer pues es utilizar el algoritmo correspondiente. Pero antes de hacer esta operación, quiero que ustedes reflexionen un poquito y que recuerden que cuando tenemos un número 3 en el numerador y un 3 en el denominador, el resultado de este cociente pues tiene que ser 1, ¿verdad? Generalmente esto suele olvidársenos cuando estamos en secundaria y aún pasando a preparatoria también se nos olvida. Entonces, por eso lo estoy trayendo aquí a la mente. Quiere decir que si yo tengo W entre W, el resultado siempre va a ser 1, el cociente es 1, ¿verdad? Entonces, si yo aquí utilizo el algoritmo de la división M por S, va a quedar en el numerador, o sea, SM o MS. Y si yo multiplico 1 por M, va a quedar en el denominador M. Pero justamente aquí voy a aplicar lo que acabamos de ver desde el punto de vista aritmético aquí y algebraico desde esta perspectiva. Si yo tengo los mismos números, voy a tener 1. Y si yo tengo las mismas letras, el cociente sigue siendo 1. Entonces quiere decir que aquí M entre M me va a dar 1, multiplicado por S, pues voy a tener como resultado S, ¿verdad? Entonces, aquí justamente lo que estoy haciendo yo es que estoy trabajando las unidades, ¿verdad? Para justamente, si yo tuviese un problema de tiempo, pues ver que el resultado sea consistente con la magnitud que estoy estudiando, que es el tiempo. El tiempo no me puede dar en metros, necesariamente tiene que darme en segundos. Entonces yo tengo que verificar esta consistencia justo con esta herramienta que le llamamos análisis dimensional. Bien, yo sé que la distancia es igual al producto de la rapidez por el tiempo. Entonces, yo sé que las unidades de rapidez son metros sobre segundo y de tiempo son el segundo. Por lo tanto, aquí tenemos un producto de un número racional m sobre s por un número entero s. Bueno, como si fuese, le estamos dando tratamiento numérico a las letras. Entonces, si yo multiplico m por s, me queda en el numerador ms y s por 1 me va a quedar s. Y volvemos a tener el caso anterior, s sobre s, pues me va a dar 1 multiplicado por m. Bueno, pues el resultado es m. Y es consistente, las distancias me tienen que quedar en metro o ya sea en un múltiplo o submúltiplo del metro, pero no me puede dar la distancia, por ejemplo, en metros sobre segundo, porque no son unidades consistentes, esas son unidades de velocidad. Muy bien, en este otro ejemplo, yo tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces yo sé que las unidades de velocidad inicial, pues, ¿por qué desaparece aquí? Bueno, porque en muchos casos, cuando estamos estudiando velocidades, la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Entonces, ¿qué es el caso que estamos teniendo aquí?
Por eso desaparece la velocidad inicial y solamente tenemos la aceleración. Recuerden que la aceleración es metros sobre segundos cuadrados y el tiempo pues va a ser ¿quién? Pues segundos. Entonces aquí al multiplicar un número racional por un número entero, pues vamos a tener lo que hemos estado trabajando, o sea, m por s en el numerador y en el denominador s cuadrado, dado que esta s le pusimos un 1 abajo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, aquí ya no tengo s sobre s, sino s sobre s cuadrada. Quiere decir que en el denominador tengo dos s. Por lo tanto, el resultado se quedará como ms. Aquí estoy poniendo de manera explícita en el numerador una s y en el denominador dos s. Por lo tanto, aquí me queda 1 y en el denominador solamente una s. Por lo tanto, el resultado es m, o sea, metros sobre segundo. Y esto es consistente porque las unidades de la velocidad deben de ser metros sobre segundo. Correcto. Muy bien. ¿Qué aparece aquí? Bueno, aquí lo que aparece va a ser, vamos a continuar con ejemplos de análisis dimensional. Aquí yo tengo ahora la distancia. La distancia es igual a la velocidad por tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, bueno, yo sé que la velocidad tiene como unidades metros sobre segundo, el tiempo segundo. Ahora, más, reproduzco este más, lo bajo, y la aceleración es un metro sobre segundo cuadrado y el tiempo es un segundo al cuadrado. En este momento no estoy trabajando el denominador 2, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo multiplico este racional por este número entero, pues voy a tener ms entre s. Después, al multiplicar este producto, pues aquí voy a tener m por s cuadrada, pues ms cuadrada, y en el denominador solamente s cuadrada. Como aquí tengo una s y aquí tengo otra s, el resultado de este primer término va a ser m, seguramente. Y de el segundo, ¿quién va a ser? Pues también como tengo en el numerador s cuadrada y en el denominador s cuadrada, el cociente de esta división va a ser 1 por m, m. Y entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Bueno, pues yo tengo 2 veces m. Quiere decir que la distancia corresponde a 2 veces m, pero lo que me interesa es que en un momento dado es consistente la unidad de distancia porque es una longitud y al fin y al cabo. Entonces, por lo tanto, su unidad va a ser el metro. Perfecto. Entonces, nosotros nos habíamos quedado con este problemita cuando buscamos la masa de la Tierra, ¿verdad? Quiere decir que nosotros en el numerador teníamos un producto en donde tenemos m al cuadrado por m sobre segundo al cuadrado entre n por m al cuadrado entre kilogramo al cuadrado. Recuerden que estas unidades corresponden a la G mayúscula, que es la constante gravitacional, ¿se acuerdan? Y bueno, en la parte del numerador tenemos m cuadrada por m sobre segundo cuadrado. Este problema se quedó ahí como un reto que teníamos que estudiar, ¿no? Por eso entramos a este tema del análisis dimensional y entonces vamos a poner en práctica lo que hemos estado viendo en los ejercicios anteriores. Yo aquí lo que puedo hacer básicamente es que, bueno, pues aquí estoy dejando lo mismo, ¿no? Porque yo tengo que demostrar que llegamos a kilogramos realmente. Entonces aquí pues no hice básicamente nada, dejé lo mismo. Aquí ya, ¿qué hago aquí? Fíjense que lo que está pasando aquí es que este kilogramo sobre cuadrado, que está como denominador, va a subir, ¿verdad? Kilogramo cuadrado por metro cúbico entre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque este metro cuadrado por este metro me va a dar metro cúbico entre ese cuadrado. Y entonces, aquí justamente está apareciendo lo que les enseñé en clase, lo que se le conoce como la ley de la oreja o del sándwich, que realmente es el algoritmo de la división. Si ustedes ponen esta estructura como una división tradicional o clásica, bueno, pues tienen que utilizar los productos cruzados y llegamos al mismo resultado. Aquí yo sí multiplico. ¿Quién? Bueno, justamente lo que vendría a ser 1, o sea, todo esto que tenemos aquí en el numerador sigue siendo un numerador y en el denominador tengo 1 multiplicado por Newton metro cuadrado, pues me queda Newton metro cuadrado y este kilogramo va a multiplicar a todo lo que tenemos aquí arriba. Por eso aparece justamente el kilogramo al cuadrado, el metro cúbico que es el producto de estos dos factores y la s cuadrada que sigue igual, ¿no?
Ahora, ¿qué sigue ahí? Bueno, lo que sigue aquí es lo siguiente. Yo aquí descompuse metro por metro cuadrado, pero metro por metro cuadrado sigue siendo metro cúbico. Y como son 2 kilogramos, o sea, kilogramo al cuadrado, pues yo puse aquí uno separado del otro. Y entonces, ¿por qué? Porque esto me ayuda a observar que Newton, recuerden que la unidad de fuerza es o corresponde a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro cuadrado. Entonces, aquí yo puedo observar más fácilmente que en el numerador y en el denominador tenemos lo mismo. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro cuadrado, que es lo mismo que está en el denominador. Por lo tanto, esto me va a dar 1 y 1 por kilogramo, ¿qué me da? Kilogramo, justamente. ¿Verdad? Pues muy bien.